Solía vivir en un edificio de departamentos viejo. Me llamo Sabrina y esto pasó hace como 5 años. Mi departamento tenía una recámara y un baño y medio. No era el mejor lugar, pero no me importaba. Estaba en el segundo piso y había mucha gente viviendo en el edificio. Pero unos meses después de mudarme, tuve un nuevo vecino al lado. Se llamaba Artur y era un tipo raro desde casi el principio. Sé que la forma en que me conoció fue bastante extraña. Salí de mi departamento y estaba caminando por el pasillo cuando él se me acercó por detrás y me tocó el hombro, haciéndome saltar. Luego se presentó, y fue muy incómodo. Me dijo que vivía al lado y cosas así. En ese momento pensé que tal vez solo era un tipo torpe, pero me habló un par de veces más y no parecía tímido ni nada. De hecho, la siguiente vez que lo vi, estaba parado en el pasillo, sin parecer ir a ningún lado. Cuando salí de mi departamento, se me acercó y me preguntó si quería ir a su casa. Le dije que estaba ocupada y que tenía que ir a algún lado, así que lo rechacé. Después de eso, Artur intentó invitarme a salir un par de veces cuando me veía en el pasillo, pero siempre le decía que no. Me parecía un poco extraño y espeluznante. Todas estas interacciones con él sucedieron en el primer mes en que vivió allí. Empezaba a ser molesto porque parecía que casi la mitad de las veces que salía de mi departamento, él salía después o estaba en el pasillo. Una noche, estaba en mi departamento y fui a sacar la basura. No teníamos un chute de basura en mi piso, así que teníamos que bajar al sótano para tirarla. Así que me puse mis chanclas, salí de mi departamento y bajé al sótano. Estuve fuera como 2 o 3 minutos como mucho. Luego volví a mi departamento y entré. Era bastante tarde a esa hora y estaba cansada, así que decidí prepararme para dormir. No pensaba irme a dormir de inmediato, pero probablemente solo vería algunos programas en la cama. Así que empecé a apagar las luces de mi departamento. Cuando pasé por el closet de la escoba, estaba segura de que escuché un ruido dentro. Esto era muy raro. No sabía qué podría ser. Lo último que esperaba era que hubiera una persona ahí dentro. Pero cuando abrí la puerta, vi a Artur parado justo dentro. Salté hacia atrás y empecé a correr hacia mi recámara. Artur salió del closet de la escoba y empezó a perseguirme. Después de entrar en mi recámara, cerré la puerta de golpe, pero no tuve tiempo de cerrarla con llave. Artur estaba ahí en segundos y lo vi empezar a abrir la puerta. Tenía el medio baño conectado a mi recámara, así que corrí hacia esa puerta. Entré y cerré la puerta detrás de mí justo después de que Artur entrara en mi recámara. Esta puerta tenía un tipo de cerradura diferente y logré cerrarla a tiempo antes de que Artur llegara. Luego intentó abrir la puerta y empezó a golpearla. Afortunadamente, tenía mi celular en el bolsillo. Marqué el 911 tan rápido como pude. Ni Artur ni yo dijimos nada en ese momento. Después de intentar abrir la puerta del baño varias veces, Artur empezó a golpearla. Finalmente hablé y grité que había llamado a la policía. Luego hablé con la operadora del 911. Le conté exactamente lo que estaba pasando. En ese momento, Artur finalmente se alejó de la puerta del baño. Sin embargo, no pude saber si había salido de mi departamento o si estaba en la otra habitación. Así que me quedé escondida en el baño. Se sintió como una eternidad esperando a que llegara la policía. En ese tiempo, no escuché nada. Cuando llegaron, finalmente salí del baño, pero Artur no estaba en mi departamento, ni en ningún lado. Les dije a los policías dónde vivía, que obviamente era justo al lado, pero Artur se había ido. Sin embargo, la policía pudo localizarlo. Al parecer, ya había tenido problemas similares en el pasado y tenía un poco de historial.
Obviamente no cerré la puerta con llave cuando fui a sacar la basura esa noche. Arthur debe haber entrado y se escondió en mi closet. Estoy contenta de haberlo encontrado cuando lo hice, aunque eso me provocó uno de los momentos más aterradores de mi vida. La vecina misteriosa. Vivo solo en una casa. Solo llevo un par de años aquí y describiría el vecindario como tranquilo. Hay muchas otras casas alrededor y la mayoría de los vecinos son muy agradables. Bueno, el año pasado casi nunca había visto a mi vecina del lado oeste. Solo una o dos veces la había notado, hasta donde sabía. Sabía que solo vivía una mujer allí. Su jardín estaba justo al lado del mío, así que hubiera podido ver si alguna vez salía, pero nunca lo hizo. Era un poco misterioso, pero no algo que pareciera tan loco. Bueno, una noche estaba en casa y era bastante tarde antes de dormir. Estaba preparando mis cosas para el día siguiente y me di cuenta de que no encontraba mi billetera. Después de buscar por unos minutos, pensé que tal vez la había olvidado en mi coche. A veces se me caía del bolsillo. Mi coche estaba estacionado en la entrada, así que salí de la casa y caminé afuera. Estaba muy oscuro y tranquilo. Fui a mi coche y abrí la puerta del conductor, y efectivamente, mi billetera estaba ahí colocada en el asiento. La recogí y luego comencé a volver a entrar, pero al hacerlo, noté que mi vecina estaba afuera. Estaba parada en su jardín, no tan lejos, y como mirándome. Parecía raro estar afuera tan tarde, y realmente no sabía qué estaba haciendo. Simplemente me di la vuelta y caminé de regreso por mi entrada hasta la casa. Luego volví a entrar. Cuando regresé a la cocina, volví a poner mi billetera en el mostrador, donde normalmente la guardaba. Luego iba a ir a la otra habitación, pero fue entonces cuando noté por la ventana que mi vecina estaba ahora en mi jardín. Aparentemente había caminado hasta ahí y ahora estaba justo al lado de la entrada. Me preguntaba qué estaba haciendo exactamente aquí. Luego la vi caminar hasta mi ventana. Luego se acercó a ella y comenzó a mirar dentro de mi casa. Era realmente extraño. No me saludó ni nada, pero parecía estar mirando en mi dirección. Luego se movió hacia abajo muy rápido. No sabía qué pensar de eso, así que salí de la habitación. Pero unos minutos después volví a la cocina para ver si de hecho se había ido, pero no lo hizo. Ahora estaba parada en otra ventana y mirando hacia adentro. No sabía si podía verme o no. No estaba tan cerca de la ventana y cuando la noté, me moví un poco hacia atrás y alrededor de la esquina. La observé y ella simplemente estaba mirando hacia la ventana. Siguió mirando hacia adentro por unos 5 minutos seguidos. Luego, finalmente se fue. Después de eso, fui a la ventana y la vi volviendo a su jardín y luego a su casa. Estaba tan confundido por toda esta situación. Después de eso, simplemente me fui a dormir. Aunque realmente no sabía qué hacer y no volví a ver a mi vecina durante meses después de eso. Desde entonces, solo la he visto un par de veces. Nunca he mencionado lo que pasó. Todavía no sé qué estaba haciendo. El hombre del Die Bowl. Esto pasó cuando yo era niño. No recuerdo todos los detalles con precisión, pero les contaré lo que puedo. Creo que tenía 10 años en ese momento. Vivía con mis padres y mis 2 hermanos en una casa de tamaño bastante promedio en nuestro vecindario. Había muchas otras casas. A menudo salía al patio delantero o trasero y pasaba el rato con mis hermanos. Así que una vez recuerdo que estaba en el patio delantero, pero estaba solo.
Estaba jugando con este die ball que teníamos y lo estaba pateando. Lo pateé una de las veces y supongo que se fue un poco lejos y terminó en la calle. Ahora, la calle donde vivíamos normalmente era bastante tranquila y no había coches pasando con regularidad. Mis padres siempre me decían que no saliera del jardín, pero tenía que ir a buscar la pelota. Así que empecé a correr tras ella mientras la veía rodar por la calle. Cuando salí a la calle, todavía estaba solo, bastante lejos de la pelota. Fue entonces cuando noté a un hombre parado al lado de la carretera, cerca de la acera. Estaba a unas cuantas casas de la mía y caminó hasta recoger la pelota. También había algunos coches aparcados al lado de la carretera. El hombre estaba parado como si tal vez hubiera salido de uno. Me acerqué un poco y cuando el tipo me notó, me saludó. Recuerdo que pensé que me devolvería la pelota. Lo saludé y extendí las manos para la pelota, pero en cambio, me hizo señas para que me acercara a él. Entonces caminé el resto del camino hacia el tipo y cuando llegué a él, me preguntó si era mi pelota. Le dije que sí. El tipo entonces abrió el coche que estaba aparcado cerca de la acera, junto a nosotros. Luego intentó que entrara. No recuerdo exactamente qué dijo, pero creo que tal vez me dijo que me devolvería la pelota si iba con él. Solo sé que, mientras sostenía la pelota, se sentó en el asiento del conductor y luego abrió la puerta trasera. Sabía que era mejor no entrar en el coche de este tipo. Aunque todavía estaba muy confundido. Realmente no estaba seguro de quién era este tipo o por qué estaba aquí en primer lugar. Después de sentarse en el asiento del conductor y abrir la puerta trasera, lanzó la pelota al asiento trasero. Me hizo señas para que entrara, pero en cambio, simplemente me di la vuelta y corrí de regreso a nuestra casa. Sabía que este tipo era un problema. No me persiguió y cuando volví al patio delantero, finalmente me detuve. Vi a este tipo conducir en dirección opuesta, sin pasar por nuestra casa. Luego entré y encontré a mi madre y se lo conté. Ella salió, pero el tipo se había ido. Terminó llamando a la policía. Desafortunadamente, no pude dar muchos detalles. No sabía la matrícula ni siquiera qué tipo de coche era. Y hasta el día de hoy no recuerdo ningún detalle como ese. El hombre se salió con la suya al robarme la pelota, pero lo más importante es que no pudo secuestrarme. Sin embargo, recuerdo que un par de años después, creo que cuando tenía 12 o 13 años, iba de paseo por mi vecindario y estaba a una calle de la mía. Rara vez iba a esa calle cuando era niño, pero sé que cuando iba caminando por la calle, pasé por una casa y vi a este tipo que estaba afuera en el jardín. Cuando lo vi, recordé al tipo de hace un par de años. No estaba 100% seguro, pero creo que era el mismo. Nunca dije nada ni hice nada, porque realmente no estaba 100% seguro. Y no quería acusar al tipo, pero todavía pienso hasta el día de hoy que era la misma persona. La casa de los problemas. Soy dueño de una casa y vivía solo en ella. No llevo viviendo allí tanto tiempo, quizás 6 meses. Esto ocurrió hace solo unas semanas. Para que tengan un poco de contexto, siempre he considerado al vecindario como muy promedio. No es una zona rica, pero tampoco es conocida por ser un barrio malo. La mayoría de la gente que he conocido ha sido muy agradable. Por supuesto, no conocí a todos mis vecinos, solo a unos pocos en los 6 meses que llevo viviendo en mi casa. Todo ha estado bien, excepto por una noche, hace un par de semanas. Como mencioné, sucedió algo muy extraño. Estaba en mi sala de estar, sentado en mi sofá, tarde una noche. Creo que eran alrededor de las 11 de la noche. De repente, mi timbre sonó como 3 o 4 veces seguidas.
Fue realmente sorprendente. No sabía por qué alguien estaría en mi casa a esas horas. Me levanté del sofá y caminé hacia la puerta. Cuando llegué allí, miré por la ventana y no había nadie. Incluso abrí la puerta y salí al escalón delantero. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Entonces volví a entrar a mi casa, pero solo un minuto después, alguien tocó la puerta de entrada. Fue muy fuerte y volví a la puerta, pero una vez más, quienquiera que hubiera tocado se había ido. En ese momento, pensé que probablemente fueran algunos niños del vecindario haciendo bromas. Pensé que probablemente no volverían. Esperé un rato cerca de la puerta de entrada. Después de unos minutos, nadie regresó, así que finalmente volví a la sala de estar. Quizás 10 minutos después de esto, hubo un golpe fuerte en la puerta de entrada otra vez. Esta vez los escuché tocando también una ventana de la entrada. Corrí desde la sala de estar tan rápido como pude para llegar a la puerta de entrada. Cuando llegué, la gente se había detenido, pero pude verlos corriendo. Vi a lo que parecían ser 3 hombres adultos corriendo desde el final de mi entrada y hacia la calle. Había pensado que eran adolescentes, pero estos tipos parecían un poco mayores. Aún así, probablemente era solo una broma inofensiva, pero el hecho de que uno de ellos estuviera golpeando la ventana de la entrada junto a la puerta esta vez, fue un poco extraño. Después de 10 minutos sin nada, volví a la otra habitación. Pasó más tiempo y realmente pensé que se habían ido para siempre. Ya era muy tarde para entonces, pero volvieron otra vez, y esta vez fue lo peor de lejos. Primero escuché un golpe muy fuerte en la puerta de entrada. Empecé a correr hacia allá otra vez, y mientras lo hacía, de repente escuché el sonido de vidrio rompiéndose. Cuando llegué cerca de la puerta de entrada, vi que la ventana de mi puerta de entrada se había roto. Había vidrio en el suelo y eso me enfadó mucho. Corrí hasta la puerta y salí. Vi a los mismos 3 hombres corriendo hacia la calle. Corrí por mi patio delantero y hacia la calle tras ellos. Estaban bastante lejos de mí, pero los vi entrar en una casa que estaba casi al final de la calle. Después de que todos entraran, seguí por la calle hasta llegar a la casa. Mi plan era confrontarlos. Esto ya no era una broma tonta, sino un delito. Su casa era probablemente la de peor aspecto de toda la calle. Me acerqué a la puerta de entrada y toqué, pero nadie respondió. Seguí tocando su puerta y no iba a irme. Después de estar tocando durante unos minutos, escuché que alguien gritaba desde adentro que me fuera. Grité de vuelta que habían roto mi ventana. Hubo unos minutos de silencio, pero luego escuché que alguien venía por detrás de la casa. Había una persona en el jardín. No podía ver mucho porque no tenían una luz de porche o algo así. Momentos después de escuchar que quienquiera que fuera llegaba al lado de la casa, miré hacia allá y luego escuché algo que pasó silbando por mi cabeza y golpeó un arbusto. Alguien me tiró una piedra. Luego otra casi me golpea y en cambio golpeó el lateral de la casa. Me di la vuelta y empecé a correr. Cuando estaba corriendo de la propiedad, escuché al menos a 2 personas riéndose, lo que me enfadó mucho. Aún así, no podía quedarme allí. Regresé a mi casa y no me persiguieron ni nada. Una vez que estuve allí, llamé a la policía. Llegaron poco después, y después de mostrarles mi ventana y contarles lo que había pasado, fueron a casa de los vecinos. Aparentemente, unos 5 adultos vivían en esa casa y la mayoría eran drogadictos. Tenían varias drogas ilegales dentro de la casa. Entonces, cuando la policía llegó a la puerta de entrada, entraron en pánico y un tipo intentó escapar. La policía terminó entrando y encontrando las drogas. Se arrestó a varias personas. También presenté cargos contra ellos por tirarme piedras y romper mi ventana.
Poco después, la casa se vendió a nuevos dueños que la rehabilitaron. La vecina que entró a mi apartamento. Vivo solo en un departamento de una habitación. Mi edificio tiene 4 pisos y yo estoy en el último. He disfrutado viviendo aquí en su mayor parte, pero casi me mudo después de algo que pasó hace un tiempo. Han pasado 4 meses desde que ocurrió el incidente. Ya llevaba viviendo allí el tiempo suficiente para conocer a varios de mis vecinos y saber cómo se veían. De vez en cuando los veía entrar y salir. Aunque no era realmente amigo de ninguno. Bueno, una noche, como cualquier otra, me acosté a la hora habitual, alrededor de las 10 de la noche. Recuerdo que me desperté en medio de la noche y de inmediato escuché ese ruido. Sonaba como si estuvieran abriendo la cerradura de la puerta de mi departamento. Lo siguiente que supe fue que la puerta de entrada se abrió. Cuando escuché eso, de repente me desperté y me levanté de la cama, pero realmente no escuché nada más. Me preguntaba qué estaba pasando exactamente. Después de como un minuto, caminé hasta la entrada, que estaba cerrada, y luego abrí lentamente la puerta. Todas las luces de mi departamento estaban apagadas, así que realmente no podía ver mucho. La única luz venía de mi ventana, que estaba parcialmente abierta, y había algunas luces de afuera. Miré hacia el resto de mi departamento, y después de varios momentos, todavía no escuché ni vi nada. Había un interruptor de luz al que podía llegar con dificultad. Palpé la pared y luego encendí la luz. Tan pronto como se encendió, vi que había una mujer al azar de pie en medio de mi sala de estar. Fue una de las cosas más locas que he visto. Pero luego me di cuenta de que no era una mujer al azar. Era una de mis vecinas. Tan pronto como la noté, se movió y comenzó a correr hacia la puerta de entrada. Luego salió de mi departamento y se fue. Realmente no tenía idea de lo que estaba pasando, pero sabía que la mujer no debía estar en mi casa. Así que llamé a la policía. Esperé hasta que llegaron. La mujer era mi vecina del pasillo y nunca le había hablado, pero la había visto algunas veces aquí y allá. Después de que llegó la policía, les dije que mi vecina había entrado de alguna manera en mi casa. Les di todos los detalles de lo que había pasado. Fueron a casa de mi vecina y tocaron a su puerta. Recuerdo que ella actuó como si hubiera estado dormida y no tenía idea de lo que estaba pasando. Negó por completo todo. Tenía miedo de que fuera solo mi palabra contra la suya, pero afortunadamente, mi edificio de departamentos tenía cámaras de seguridad bastante buenas. Después de mirarlas, quedó claro que ella había entrado en mi casa de alguna manera. Había podido abrir la cerradura. Honestamente, no tengo ni idea. Presenté cargos contra ella y la desalojaron poco después. Mi edificio de departamentos también tuvo que cambiar las cerraduras. Realmente no sé por qué quería entrar en mi casa. Estoy muy contento de haberme despertado cuando lo hice. Hola a todos mis terroríficos amigos. Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.